que no hemos tenido hasta ahora el cuidado de evitar, digamos, con los ojos puestos en el futuro, ¿no? Sí, digamos, uno puede pensar en muchísimos ejemplos en los cuales, por ejemplo, lo que he estado trabajando de dispersiones magnetorreológicas podrían utilizarse. De hecho, se están ya desarrollando algunas tecnologías en ese sentido. Digamos, hay algunas ya terapias térmicas para tratar el cáncer, por ejemplo, en el que se utilizan partículas magnéticas pequeñas, se inyectan directamente en la región afectada, se exponen a cierta radiación electromagnética que hace vibrar a estas partículas y produce un aumento en la temperatura local, solamente local, de tal manera de que... De las células tumorales. Exactamente, entonces, pues digamos, impide su crecimiento. Claro. Y después se extraen a través también de medios muy, digamos, mecánicamente sencillos. Se introducen pequeños imanes capaces de absorber nuevamente las partículas y extraerlas. Genial. Entonces, esto, bueno, es una técnica que ya se está desarrollando en la práctica. Pero también hay algunas propuestas que son, digamos, tienen que ver incluso con tratamiento a nivel genético, utilizando partículas pequeñas, responsivas, que tienen una respuesta importante al campo eléctrico o al campo magnético. Hay otro tipo de tratamiento que no se debe confundir con este que le estoy mencionando y que tiene más bien tiene que ver con algunas propiedades de ciertos metales, por ejemplo el oro, en el que se pueden inyectar partículas pequeñas, nanométricas, en la parte afectada y se expone también a otro tipo de radiación y también aumenta la temperatura fuertemente. Sin embargo, en los materiales que no son magnéticos como el oro, entonces no es fácil la extracción. Entonces, entonces ahí lo que ocurre es que se aprovecha un efecto de la excitación de plasmones en esos materiales y eso hace que la temperatura local donde se encuentran las partículas aumente de manera importante. Entonces, bueno, esa es una aplicación que ya está practicando, ya se está desarrollando. Pero hay otra que es más tal vez un poco más a futuro, pero que también tendría un impacto enorme. Y se trata precisamente de encontrar un sistema idóneo en el cual se pueda desarrollar pues la traída y llevada computación cuántica. La computación cuántica nos permitiría construir, digamos, computadores que, digamos, aumentarían en varios órdenes de magnitud nuestra capacidad y, por lo tanto, digamos, la rapidez y la cantidad de información que podemos almacenar y procesar. Claro. Entonces, muchos problemas, digamos, tal vez fundamentales, no solamente dentro de la física, sino de muchas áreas que tienen que ver con la física de sistemas complejos, de estos problemas, no solamente de física, sino también sociales, etnográficos, ecosistémicos, exactamente, ecológicos, en fin, se podrían simular sin dificultades, sin los límites que ahora tenemos, ¿no? Entonces, los sistemas nanométricos, en particular los puntos cuánticos, los pozos dobles, los anillos cuánticos, son candidatos muy importantes para desarrollar ya computadores cuánticos. Excelente. Profesor, bueno, platicando con usted, viendo lo que nos comenta, nos surge la duda, la curiosidad acerca de su formación como físico. Sí. ¿Cuál es su formación, profesor? Bueno, yo soy egresado de la licenciatura de la Facultad de Físico-Matemáticas.
Después estudié la maestría y formalmente el doctorado en la UNAM, aunque la tesis de doctorado yo la fui a terminar de trabajar en Italia, en Trieste. ¿En qué universidad? Italia. Es el instituto, el International Center for Theoretical Physics, el Centro Internacional de Física Teórica, que está en Trieste. Trieste. En Trieste, en Italia, en el norte de Italia. Entonces... ¿Por qué Italia, profesor? No es muy común. Bueno, quizá en física teórica sí. Pero sí, como que me ha tocado platicar siempre Estados Unidos, Alemania, Japón. Bueno, aunque después hice también una estancia postdoctoral en un laboratorio del Departamento de Energía en Estados Unidos, en Ames, en el estado de Iowa, donde está la Universidad Estatal de Iowa, pero también está ahí este laboratorio nacional. Entonces ahí hice una estancia postdoctoral y una estancia sabática. Pero bueno, la pregunta, ¿por qué Italia? O más bien, ¿por qué este instituto? Este instituto fue fundado por un premio Nobel que es Abdus Salam, un pakistaní inglés. Entonces, este instituto fue inicialmente concebido como un instituto que permitiera a jóvenes investigadores de los países en desarrollo reunirse en ese lugar y tener alguna colaboración con gente muy destacada a nivel mundial. Excelente. Pero el éxito fue insospechado. Fue tal el éxito que la UNESCO y en particular el gobierno de Italia y varios otros gobiernos europeos lo tomaron como suyo, invirtieron una gran cantidad de dinero. Y para cuando yo estuve allá ya se había convertido probablemente en el centro de investigación en física más productivo del mundo. No, maravilloso. Circulaba por ahí varios premios Nobel, iban a dar conferencias, cursos, a formar grupos de trabajo, pero también circulaban por ahí digamos jóvenes de muchas partes del mundo y que veían eso como la nueva meca de la física teórica. Pues además de científico era intercultural, ¿no? Sí, completamente. Y además tenía una influencia muy interesante vista desde los sistemas complejos. Cuando se implanta ese centro en esa parte de Italia, que era un lugar donde vivían muchos ancianos, veteranos de las guerras, en fin, por ahí en esa región había asilos. Entonces llega a ese centro, después de unos cuantos años, la economía, la propia composición demográfica, social, sí, de a toda. revolucionarse y a revivir por completo. Entonces el gobierno de Italia vio que no era un gasto y no solamente había un beneficio cultural y científico así en abstracto, sino que era una inyección económica que se podía ver absolutamente como negocio, porque los que llegábamos por allá nos daban cierta ayuda que provenía de la ONU, de la UNESCO, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de muchos lugares, de los países como Suecia, Estados Unidos, en fin. Pero la gente, si recibía una cantidad, gastaba el doble de fuentes propias, ¿no? Entonces eso creaba un gran estímulo económico. Sí, fue una economía emergente en ese momento, sí. ¿no? Maravilloso. Entonces, no es que fuese propiamente un instituto de investigación, sino que confluía gente joven y muy, muy prestigiada en esas épocas. Y eso es una combinación genial, ¿no? Exactamente. Entonces, en unos cuantos años pasó a producir varios cientos de artículos de investigación, digamos, que produjera más que cualquier universidad. ¿Y sigue igual? Sigue igual, aunque francamente en mi opinión es que decayó mucho
después de la muerte de Abdul Salam, porque bueno, los directores posteriores no tenían la presencia que tiene un premio Nobel. Entonces, tenían tal vez mayor dinamismo, más juventud, pero la presencia que abría puertas por todos lados pues les faltaba, entonces hicieron un gran esfuerzo. Sigue funcionando bastante bien, aunque ahora más que ahora es un promotor, yo diría, un buen promotor, y todavía se hacen actividades de muy buen nivel. Allá en Trieste, ahora mismo uno de mis estudiantes de doctorado está allá en un taller, trabajando en un taller de sistemas complejos. Profesor, ¿y cómo fue su llegada a la UAP? Ok, mi llegada a la UAP fue de hace muchos años. Yo estaba precisamente en la época en la que estaba, digamos, iniciando el doctorado, con la intención en ese momento de irme a Estados Unidos. Conocí a una persona en un congreso, entonces en la Universidad de Filadelfia me aceptaban ya solamente para que fuera a trabajar con la tesis. Y entonces, pero fue una época de crisis económica, como las que teníamos recurrentemente en aquella época. O tenemos, ¿no? Ya no son tan profundas, sí. o yo no sé, se manejan de otra manera tal vez. Puede ser. Pero en aquella época era tan grave el asunto que los becarios que estaban en el extranjero, los becarios mexicanos de CONACYT, dejaban de recibir la beca. Entonces, con el posgrado iniciado, o sea. Sí, ya estando allá llegaron a tener problemas para recibir su beca, y por supuesto las nuevas, que hubiera sido mi caso, no sé. Entonces allá me ofrecían una cantidad que, visto a largo plazo, después de a toro pasado, en retrospectiva, a lo mejor no estaba del todo mal, porque bueno, hubiera sido suficiente. Me acababa de casar, por aquella época también a mi mujer le ofrecían lo mismo. ¿También es física? También física, sí. Entonces, digamos, con eso hubiéramos podido sobrevivir. Pero, pues de alguna manera en aquella época también las becas de los estudiantes mexicanos no eran malas, eran buenas, pues los estudiantes mexicanos vivían aceptablemente bien. Entonces irse más restringido como que no era una buena idea. Además, uno siempre espera que ese tipo de crisis, pues no sé, en 3 meses ya se arregló el asunto. Entonces eso no ocurría. Y estando en esa época, en esos meses, entonces más bien 2 personas que habían sido mis profesores acá, Jesús Reyes Corona y Hugo Navarro, me fueron a ver para que me viniera a Puebla. ¿A la Facultad de Física o aquí al instituto? No, ya estaba lo que se llamaba el Departamento de Física de Estado Sólido del Instituto de Ciencias de la universidad. Exactamente. Que es, digamos, el antecesor de este instituto. El antecesor de este instituto, exactamente. Entonces yo le estoy hablando del año del 80, 1980. Entonces lo pensé un poco, pero después pues no se abrían las posibilidades, entonces dije, pues me voy para allá mientras sean peras o son manzanas, pues... Y se quedó. Y me quedé.